Bueno, entonces hoy vamos a desarrollar lo que es la temática de ARL en cuanto a los ejercicios se refiere. El cálculo de la ARL, que es longitud de corridas, recuerden que esto te permite detectar una señal de alarma dada unas condiciones, por ejemplo, que puede ser una corrida del promedio o puede ser un aumento de la desviación estándar del proceso. Y la idea es detectar cuándo puede ocurrir una señal de alarma. Recuérdese que estamos en fase 2, que es en control en línea, por lo que es importante para el ingeniero detectar en qué muestra se puede presentar esta señal de alarma. También hay que recordar lo que es señal de alarma, ¿no? Dentro del contexto de control estadístico de calidad se refiere a un comportamiento no aleatorio, es decir, un estado fuera de control, para el caso de las cartas de control. En el caso de la carta CUSUM, vamos a comenzar con la carta CUSUM. Recuérdese que los límites de control están definidos como H y su formulación para determinar este límite de control es H sigma, H minúscula sigma, donde sigma es la desviación del proceso. Obviamente parámetro conocido con anterioridad. Es decir, puede ser evaluado dentro del desarrollo de la carta de control Schuhart una vez estabilizado el proceso en fase 1 o puede ser dado por el área de ingeniería. Entonces, es esencial conocer el valor de H, obviamente para hacer el monitoreo en la carta CUSUM. También recuérdese cuando se va a calcular el estadístico de CUSUM se necesita una constante de sensibilidad. Está definido como K minúscula sigma. Esta constante sensibilidad en términos generales habíamos desarrollado en las secciones anteriores que está definido como un medio de delta, donde delta es el incremento de ese promedio. Les decía también que en la carta CUSUM generalmente H se toma como 4 o 5, básicamente, y la constante K generalmente como 0.5. Existe una fórmula para determinar, dado un corrimiento, esta fórmula lo planteó Sigmund, que es la que ustedes observan en la presentación. Voy a darle el aumento. Esta formulación no es más que una razón entre un delta. El delta está definido como delta asterisco menos K. Recuérdese que este delta es el delta mayúscula, ¿no? Este es el delta minúscula. Delta asterisco menos K, donde el delta asterisco vamos a definirlo como el corrimiento. Por eso que ustedes observan en la parte inferior, delta asterisco está definido como mu sub 1 menos mu sub 0. Recuérdese que mu sub 0 es un parámetro sobre sigma. Generalmente se coloca en vez de sigma, sigma sub 0, ¿no? Para indicar que es la desviación y el promedio estándar definido en fase 1. Y mu sub 1 es el corrimiento que se hace del promedio. Sigmund plantea esta fórmula, repito, para hallar el ARL, en donde se establece una constante B que está definido como H más 1.66. Ya es una fórmula establecida por Sigmund que da, recuérdese que lo que se está calculando es la longitud de promedios. Esta es una propuesta de Sigmund que es un desarrollo muy aproximado cuando se hace simulación de ARL, una aproximación, repito. La verdad que es una aproximación cuyo error es muy pequeño. Por ejemplo,
Si a ustedes le indican que delta es igual a cero, es decir, que no existe corrimiento en el promedio del proceso, es claro que en el caso de la propuesta de Sigmund, plantea que el ARL es B al cuadrado. Esta es una, repito, una propuesta del señor Sigmund para determinar el ARL. El valor del delta asterisco, como yo les decía anteriormente, es el corrimiento de la media, ¿no? Ese corrimiento puede ser una desviación, dos desviaciones, tres desviaciones, 1.5 desviaciones con respecto al promedio. Pero como se está hablando de la carta CUSUM, generalmente se maneja desviaciones hasta un sigma, porque como les decía yo en clases anteriores, hablar de dos desviaciones, tres desviaciones en una carta CUSUM no tiene sentido porque este tipo de carta, repito, es sensible a cambios pequeños, igual que la carta de 1. Este ARL que les planteó Sigmund es un ARL unilateral, es decir, que se evalúa para el QSUM unilateral superior, pero nosotros sabemos que por simetría, el ARL global o bilateral sería la suma del recíproco de cada uno de los ARL unilaterales. Recuerden que este ARL superior se establece con el caso de la QSUM, se establece para el estadístico de control superior, ¿no? El C+. Y este AR negativo se establece para el QSUM o el estadístico de control inferior, que es el C-. Entonces la idea para poder hallar el ARL, que repito, como ustedes ya conocen, es la longitud de corridas promedios, o sea, cuando ocurrirá una señal de alarma dado una modificación, en este caso del promedio o puede ser de la desviación. Eh, es claro entonces que para poder evaluar esta longitud de corridas promedio, se debe tener en cuenta lo que pasaría un corrimiento en el QSUM unilateral superior o lo que pasaría en el corrimiento QSUM unilateral inferior. Así, aquí hay que establecer obviamente los dos estadísticos de control, tanto el QSUM superior como el QSUM inferior. El delta asterisco, como yo les decía, que es el incremento de ese corrimiento, es una diferencia entre el mu sub 1. Mu sub 1 se refiere al corrimiento en sí, en cuánto cambió, en cuántas desviaciones cambió el promedio. Y repito, mi sub 0 y sigma sub 0 serían los parámetros originales estimados en fase 1. Por ejemplo, para ya entrar en el cálculo para cualquier ejercicio que ustedes desarrollen para determinar el ARL en una carta QSUM. Por ejemplo, si H, recuerden que H, sigma, es el límite de control de la carta QSUM, vamos a asumir que el H es 4. Recuerden que el H se puede tomar 5 o 4, es que generalmente se toman entre esos valores, 4 o el valor de 5, pero vamos a asumir que es 4. Y la constante de sensibilidad K es 0.5. Entonces te piden hallar el ARL bilateral, ¿no? Entonces, para poder calcular el ARL bilateral se necesita tanto el ARL obtenido en el unilateral superior como el obtenido en el unilateral inferior. Si no hay corrimiento, o sea, delta asterisco es igual a 0, es claro que si delta asterisco es igual a 0, me voy a remitir a la fórmula, es porque no existe corrimiento, o sea, mi sub 1 es igual a mi sub 0. Recuérdense que mi sub 1 está definido como el promedio dado un corrimiento de la desviación, pero si mi sub 1 es igual a mi sub 0, implica que no existe corrimiento, o sea, delta asterisco es igual a 0.
Entonces, si no existe corrimiento y nos remitimos a la esencia de lo que es el delta mayúscula, que es igual al delta asterisco menos 0.5, repito, estamos desarrollando la propuesta de Sigmund. Aquí les recuerdo lo que es el delta asterisco menos K. Para el QSUM superior, recuerden que estamos estableciendo el ARL para el QSUM superior como para el QSUM inferior. Y el QSUM inferior sería menos delta asterisco menos K. Entonces, pero como delta asterisco es igual a 0, si no existe un corrimiento, entonces el delta es igual al delta asterisco, que en este caso es 0, menos 0.5. Eso da menos 0.5 en el delta. Entonces, cuando reemplacemos aquí, el delta es menos 0.5. Aquí falta un 2. ¿Bien? Aquí sí está bien. Aquí faltaría el 2. Bueno, entonces sería 2 veces o menos 2 por el delta. Y el delta es menos 0.5. Por B. ¿Qué es B? B es H, recuérdese. Está aquí. B es H más 1.66. Esa es una constante, ¿no? 1.66. Entonces sería, como H vale 4, más 1.66, eso da 5.16. Entonces tendríamos exponente de menos 2 por el delta, que es menos 0.5, por B, que es 5.166. Más 2 veces nuevamente el delta, que es menos 0.5, por B, que es 5. En este caso 5.166, menos 1, sobre 2 veces el delta elevado al cuadrado. Ya sabemos que delta es menos 0.5 al cuadrado. Eso da un ARL de 338.09. Como Sigmund establece que esta fórmula es para el QSUM unilateral superior, pero también indica que por simetría el unilateral inferior debe tener el mismo valor. Por lo tanto, el AR global está definido. Esta es la fórmula para el AR global. Y se los presento. El AR global es igual al recíproco del AR unilateral superior más 1, o el recíproco del AR unilateral inferior. Entonces, por simetría, como yo les dije, el AR global sería 1 sobre 338.09, que es unilateral superior, más 1 sobre 338.09 para el unilateral inferior. Eso nos daría 169.04. Recuerden lo que es el ARL. Entonces, si es 169.04, ustedes simplemente le sacan el recíproco para poder obtener el ARL de estas condiciones del proceso, ¿no? Recuerden que aquí el ARL es 338.09, ¿no? El ARL global sería 169.04. ¿Qué significa 169.04 o que es 338.09 para definirnos en el unilateral superior? Que la señal de alarma bajo estas condiciones de H igual a 4, K.5 y obviamente sin el corrimiento del promedio, sería normal, condiciones normales, que la señal de alarma se presentara en la muestra 338. ¿Sí? O sea, imagínense que ustedes están tomando cada hora una muestra. Entonces, estamos hablando de que si tomamos como base una hora, en la 338.04 muestra, o 338 horas de muestreo, se detectará una señal de alarma. Pero en el caso, ese es el caso unilateral superior, ¿no? Pero en el caso bilateral, sería en la 169.04, que se detectaría la señal de alarma. Profesor, ahí en el caso bilateral se resuelve así como está ahí, 1 sobre 338 más 1 sobre 338.09. Sí, sí. Uno Es que sobre, no y le es saca el recíproco. medio exacto, ¿no?
y le sacas el recíproco. Ah, el recíproco, ok. Claro, el recíproco, correcto. Bueno, entonces, ya teniendo claro lo que es el ARL, vamos a mirar ahora otro caso. Vamos a asumir que tienes otra QSUM, pero esta otra QSUM, que también igual que la anterior es bilateral, la constante no es 0.5 sino 0.2. Recuérdese que normalmente se toma 0.5, pero este ejercicio lo vamos a tomar como un referente matemático, más no lo es usual en QSUM, ¿no? Tener una constante de sensibilidad 0.2 y más aún un H de 8. Entonces, si las condiciones son esas, bajo el procedimiento de Sigmund, vamos a determinar el ARL bilateral. Entonces, lo primero que se debe determinar es el valor del delta, ¿no? El delta, recuerda que es el delta asterisco menos K. Aquí, en este ejercicio, sí existe un corrimiento del promedio. Nos dice que el delta asterisco es de 0.5. Entonces, si el delta asterisco es 0.5, ya no es 0, ¿no? Es 0.5, porque existe un corrimiento del promedio. Para recordarles, esta es la fórmula del corrimiento. Si esto tiene un valor no 0, un valor, en este caso es 0.5, es porque realmente hubo un corrimiento positivo del promedio. En este caso, repito, 0.5. Entonces, dado ese corrimiento de 0.5, veamos cuánto da el delta. Entonces sería el delta asterisco 0.5 menos K, esto daría 0.3, y B sería H, recuerden, que sería 8 más 1.166. Eso nos da 9.66. Y repito, aquí falta un 2, ¿no? Entonces, sería el exponente de menos 2 por delta B, exponente de menos 2 por delta, delta es 0.3 por B, que es 9.166, más 2 veces, otra vez nuevamente, delta 0.3 por B, que es 9.166 menos 1. Si ustedes resuelven y dividen entre 2 veces por 0.3 al cuadrado, recuérdense que delta es 0.3, nos da un ARL del QSUM unilateral superior de 2502. Y el global sería la formulación anteriormente expuesta, ¿no? Por simetría, el QSUM superior sería el recíproco de 25.02 y el QSUM inferior igualmente, el recíproco 2502. Obviamente, como es el recíproco, el ARL daría, dado el valor que nos ajuste aquí, el ARL sería 12.51. Es decir, en estas condiciones, ustedes detectan una señal de alarma en la muestra 12 a 13, para colocar, recuerde que este es un promedio, ¿no? 12.51 es un promedio. Y recuérdense que la ARL, que es la longitud de corrida, sigue una distribución geométrica. Esto lo vimos cuando detallamos las primeras, en la parte introductoria de lo que es el ARL. Como son longitudes de corrida, o sea, son puntos o señales hasta que se detecte una señal de alarma. Entonces, asume uno que sigue una distribución geométrica y recuérdese que si una distribución geométrica, el promedio es 1 sobre P. Y vamos a recordar ahora con el siguiente ejercicio. Entonces, en carta QSUB, lo que normalmente uno utiliza para hallar el ARL es la aproximación de Sigmund, que es una, repito, una buena aproximación para detectar cuando hay una señal de alarma. Si alguien dentro de la ingeniería preguntaría cuál es la utilidad de la ARL, vamos a remitirnos, por ejemplo, en este último ejercicio. Y lo vamos a desarrollar después con otro concepto que se llama ATS, pero eso lo vamos a ver ahora en en el siguiente ejercicio. Miren, aquí le estoy diciendo que en la muestra número 12.51 hay una señal de alarma. Imagínense que ustedes cada muestra la toman por hora. Cada hora toman una muestra. Entonces, si hay un corrimiento,
que es este caso, el corrimiento fue de 0.5, usted a la 12ª muestra o 10ª hora, si estamos hablando en periodos, a la hora 12, ¿sí? Después de iniciar el proceso, en la 12ª hora, es que usted van a detectar esa señal de alarma. Si observan que hay una cierta desventaja, si hablamos desde el punto de vista de ingeniería, como que cuando existe un corrimiento de 0.5, yo voy a detectar a las 12 horas ese corrimiento. ¿No sería mejor para un ingeniero detectarlo antes? Entonces, he ahí la utilidad del ARL, ¿no? Aquí te establece una incógnita y repito que la vamos a resolver mediante algunas propuestas que se hace, por ejemplo, en el libro de Montgomery. Bueno, en el caso, ahora, este es CUSUM, ¿no? Esto lo desarrolla Montgomery en su libro en cuanto a la carta CUSUM. Bueno, no solamente Montgomery, sino muchos autores. En cuanto, sobre todo, Montgomery propone o presenta mejor la propuesta de Sigmund, que repito, una propuesta muy acertada en la carta CUSUM para hallar el ARL. En cuanto a las cartas Shuhart, vamos a recordar el criterio de las cartas Shuhart. Hay dos criterios que yo les, un criterio que yo les expuse en secciones anteriores y ahora les voy a colocar otro criterio que establece también Montgomery. Bueno, ¿qué es en cuanto al corrimiento de la desviación? Recuérdense. Miren en CUSUM que le llamaban delta, ¿no? Mira, aquí en esta propuesta se llama D, pero igual la misma fórmula, ¿no? Mi sub 1 menos mi sub 0, 0 es sigma sub 0. Este es en cuanto al corrimiento del promedio. Y yo también les dije que puede haber un corrimiento en cuanto a la desviación. En esta propuesta, el corrimiento de la desviación se señala como lambda. Lambda es el corrimiento que se establece en la desviación. Si no existiera corrimiento en la desviación, obviamente sigma sub 1 sobre sigma sub 0, sigma sub 1 sería el mismo sigma sub 0, ¿no? Y de ahí a lambda igual a 1. Vamos a establecer, en este caso, que no hay corrimiento con respecto a la desviación, simplemente al promedio. Y en cuanto en este ejercicio hay un corrimiento del promedio, en una desviación. Es decir, mi sub 1 es lo mismo que decir, pues, mi sub 0 más una desviación de corrimiento, de la desviación. O sea, mi sub 1 está representando el corrimiento de la desviación original, perdón, del promedio original en una desviación. Eso es lo que significa mi sub 1. El corrimiento del promedio en una desviación. Pudo haber sido, repito, en 2 desviaciones, en 3 desviaciones. En este caso, como es carta Shuhart, pudo haber sido en 1.5 desviaciones, en 2 desviaciones. Recuerden que la carta Shuhart es sensible a variaciones grandes, ¿no? Entonces, la idea de las cartas Shuhart se aplique en procesos cuya variación es grande comparada con, obviamente, otras connotaciones. Pero esa es la idea de las cartas Shuhart, utilizarlo cuando existen desviaciones grandes. Y la carta CUSUM y UMA cuando existen variaciones muy pequeñas. Bueno, vamos a asumir que existe un corrimiento de una desviación del proceso. Entonces, recuérdense, si existe un corrimiento de una desviación, mi sub 1 es igual a mi sub 0 más 1 sigma. Si existe un corrimiento de 2 desviaciones, mi sub 1 es igual a mi sub 0 más 2 veces sigma sub 0. Y así sucesivamente. Si existe un corrimiento de 1.5 de la desviación, mi sub 1 será mi sub 0 más 1.5 sigma sub 0. Al desarrollar la fórmula, recuérdese que hay que restarle mi sub 0 y dividirlo entre sigma sub 0. Entonces, el D es igual a 1. Ya teniendo D igual a 1, ya teniendo lambda, recuerda que lambda no existe corrimiento de la desviación, 1. Planteamos la fórmula que habíamos planteado en secciones anteriores, ¿no? Porque la idea es calcular la medida de probabilidad de que, en este caso, el estadístico del promedio, el estadístico de control promedio, se encuentre dentro o bajo control, o sea, dentro de los límites de control. Dentro de los límites de control. Entonces, esta es una medida de probabilidad de un intervalo. Recuérdense que se toma
la medida de probabilidad del intervalo o del valor superior, en este caso el límite superior de control, menos la función acumulada, la medida de probabilidad de el promedio por debajo del límite de control inferior. O sea, ambos son funciones acumuladas, ¿no? La función acumulada del límite superior de control menos la función acumulada del límite de control inferior. Como se trata de un estadístico, recuerden en el momento de hacer la estandarización, el sigma es sigma sobre raíz de n, ¿no? Sigma sobre raíz de n. Entonces, no, ¿qué quedaría para hacer la estandarización? El límite de control superior menos mu sub 1, que es el corrimiento, sobre sigma sobre raíz de n. Y lo propio se hace con la medida de probabilidad del límite de control inferior. La estandarización sería límite de control inferior menos mu sub 1 sobre sigma sub 1 y repito sobre raíz de n. Recuerde que es mu, que es el límite de control superior y que es el límite de control inferior. El límite de control superior es mu sub 0 más 3 veces la desviación. El límite de control inferior es mu sub 0 menos 3 veces sigma al cuadrado. Recuerde por notación de lo que es límite de control superior e inferior en fase 2, o sea, cuando se tienen los parámetros. Si ustedes desarrollan matemáticamente eso y, por ejemplo, no tomemos 3 como criterio para hallar el límite de control, me explico que el límite de control superior sería mi sub 0 más, en vez de 3, L sigma sub 0 sobre raíz de n, y el límite de control inferior sería mi sub 0 menos L sigma sobre raíz de n. Entonces, si usted desarrolla matemáticamente estas diferencias de medidas de probabilidad al reemplazar el límite de control superior y el límite de control inferior por las fórmulas que les acabo de indicar, daría al final esta formulación. L sobre raíz de n, recuerden que L puede ser 3, porque es lo que habitualmente se toma, por eso lo voy a generalizar como L, sobre raíz de n, menos D, que ya sabemos el D establecido, sobre lambda sobre raíz de n. Esta formulación que les indiqué está plasmada en secciones anteriores, simplemente para recordarle lo que hicimos en secciones anteriores. Y esto nos permite generalizar, ¿no? Para cualquier cambio, tanto de la medida de localización como para la medida de variabilidad, tanto de D como para lambda. O sea, es una generalización para calcular la probabilidad de que esté bajo control el proceso. Entonces, como ya se tiene en cualquier ejercicio de la carta Shuhar un tamaño muestral, en este caso vamos a asumir que sea 4, y como les dije yo anteriormente, la carta Shuhar L es igual a 3, entonces simplemente reemplacemos donde exista L, 3 y donde existe N, 4, ¿no? Es claro que ya tenemos el valor de D y de lambda, ambos son 1, es la unidad, ¿no? Entonces reemplazamos toda la información que tenemos. En el momento de desarrollar el reemplazo, este valor nos da menos 1 positivo. Ustedes pueden multiplicar todo por raíz de 4. Recuerden que 4 es el tamaño de la muestra. Y aquí quedaría 3 menos 1 por raíz de 4. Aquí sería 1. Y 3 menos 1 por raíz de 4, siendo raíz de 4, 2. 2 por 1, queda 3 menos 2, queda 1. Y de este lado, quedaría menos 3 de este lado, multiplicada por raíz de 4, ¿no? Aquí quedaría menos 3, menos 2, sería menos 5. Nos vamos a la tabla de la distribución normal estándar, que por cierto, recuerden que yo sí puedo encontrar en las tablas el valor de 1, estando el valor de z igual a 1, pero no encuentro el valor de menos 5. Recuerden que esas tablas generalmente trabajan hasta menos 3.9. Entonces aquí se tomó el Excel como referente para hallar el de menos 5. Entonces el de 1, la medida de probabilidad es 0.841344, y el de menos 5, esta es la medida de probabilidad, ¿no? 2.86 por 10 a la menos 8 aproximadamente. Eso nos da una medida de probabilidad de 0.84. Es decir,
¿Qué indica esta medida de probabilidad? La probabilidad de no detectar el corrimiento, porque recuérdese que aquí se está evaluando la probabilidad de que esté bajo control, dado ese corrimiento, ¿no? Que esté bajo control, dado ese corrimiento, 0.8413. 0.843, o sea, bajo control, dado ese corrimiento. Si queremos evaluar el ARL, tendríamos que determinar la señal de alarma. ¿Y la señal de alarma cuándo ocurre? La señal de alarma ocurre cuando esté fuera de los límites. Si dentro de los límites es 0.8413, fuera de los límites es el complemento, ¿no? 1 menos 0.8413. Eso daría 0.1586. Y si ya determinamos la medida de probabilidad que esté fuera de los límites, que sería una señal de alarma, por lo tanto, se puede calcular el ARL. El ARL, recuérdense que está definido como 1 sobre P, donde P es la probabilidad de señal de alarma. Y en este caso, la señal de alarma es 0.1586. O sea, 1 sobre 0.1586. Eso da 6.30. O sea, en otras palabras, en este ejercicio en particular, en donde hay un corrimiento de una desviación del promedio, su tamaño de subgrupo o muestra es 4, para él igual a 3, la señal se detecta en la muestra de 6.13, ¿no? Una muestra promedio. O sea que si vamos a tomar números enteros, en la sexta muestra se detecta ese corrimiento. Es decir, si tú tomas cada hora una muestra, en el periodo 6, o sea, las 6 horas, tú vas a detectar ese corrimiento. Y recuerde, el corrimiento es una desviación estándar con respecto al promedio original. Este es el sentido de la ARL. ¿Cuándo se va a detectar la señal de alarma? Dado un corrimiento del proceso. Montgomery, como yo les había comentado hace un momento, plantea algo muy similar, ¿no? De lo que se estableció anteriormente. Simplifica la información, pero aquí Montgomery lo establece con respecto al corrimiento del promedio, ¿no? La anterior, tú puedes evaluar el corrimiento también de la desviación estándar, es mucho más general. Montgomery lo plantea simplemente para el promedio. Y exactamente hace las mismas notaciones, salvo que ustedes observen que no está la probabilidad de Z, sino aquí lo establece mediante otra notación mucho más matemática, mucho más de la matemática estadística, que es la notación de phi, que implica la medida de probabilidad de una distribución normal estándar, ¿no? Entonces, está estableciendo lo mismo que habíamos desarrollado en el caso anterior, se realiza el mismo procedimiento, pero repito, aquí se establece un corrimiento, perdón, de la desviación estándar. Es con respecto a un corrimiento con respecto al promedio. Entonces, planteando lo mismo que yo les había comentado anteriormente, el límite de control superior es mi sub 0 más, generalizando, L sigma raíz de n, obviamente, menos mu, que es el promedio. Recuerden que este es un límite de control estándar, ¿no? Porque estamos en fase 2. Por eso aparecen los parámetros, el mu sub 0 y el sigma. Y por el lado de mu sub 1, que es donde se establece el corrimiento, es mu sub 0 más el delta sigma. En el caso anterior, delta era 1, que había un corrimiento a una desviación del promedio, pero si delta es igual a 0, implica que no hay corrimiento del promedio. Y como se trata, recuerden, de un estadístico, en la parte del denominador es sigma sobre raíz de n. En el caso del límite de control inferior, se realiza el mismo procedimiento. El límite de control inferior es mi sub 0 menos L sigma raíz de n, menos nuevamente el mi sub 1, que sería el promedio con el corrimiento a un delta sigma sobre sigma raíz de n. Recuerde que ese delta lo establece, ¿no? Si es una desviación, si es 1.5, si es 0.5 desviaciones del promedio. El delta es el corrimiento como tal. ¿Qué hace Montgomery? Simplifica
y queda la señal de alarma, queda establecida de la siguiente manera. Bueno, señal de alarma no, la probabilidad de que esté bajo control. La señal de alarma, recuerden que es 1 menos el recíproco. Entonces, establece esta probabilidad de que esté bajo control, ¿sí? Porque recuerden que, ¿por qué Montgomery le llama beta? Porque este error tipo 2, recuerden que el error tipo 2 es no rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es falsa. Entonces, aquí estamos diciendo, no, el proceso está bajo control cuando no es cierto. Eso es lo que significa error tipo 2 en el caso de las cartas de control. O sea, que estamos estableciendo un error tipo 2 porque estamos evaluando la probabilidad de que esté bajo control cuando realmente existe un corrimiento. Bueno, o sea, un error, ¿no? Error, ese es un error dentro del criterio del contraste de hipótesis, ¿no? No rechazar la hipótesis nula, que la hipótesis nula sería que esté bajo control, ¿no? No estamos rechazando porque estamos diciendo bajo control, ese es el valor beta, bajo control cuando realmente hay un corrimiento. Entonces, en el caso de que exista, por ejemplo, en una carta Sugar de promedio, con L igual a 3 y el tamaño del subgrupo 4, muy parecido a lo que hicimos anteriormente, y el corrimiento es una desviación, corrimiento una desviación. Entonces, aplicando el criterio de Montgomery, simplemente donde existe L, colocamos 3, donde exista delta, que es el corrimiento 1, y donde exista N, 4. Y observen que obtuvimos los mismos resultados del ejercicio anterior, ¿no? Aquí sería la función acumulada de la distribución normal estándar hasta 1 y la función acumulada de la distribución normal estándar hasta menos 5. Y buscamos en Excel para 1 y para menos 5, ¿no? Y genera el mismo resultado, 0.8413. Entonces, como les decía, ese punto 8413 es la probabilidad de que esté bajo control, no detectando el corrimiento. Siendo que el corrimiento existió, la probabilidad de que esté bajo control es 0.84. Y detectarlo es el recíproco, ¿no? Detectar ese corrimiento en, en la muestra subsiguiente sería 0.1586. Obviamente, dado una muestra inicial y no detectarlo, lo que significa dentro del contexto que estamos desarrollando es 0.8413, pero dado otra muestra subsiguiente, detectarlo es 0.1586. Bueno, ya tenemos la probabilidad de no detectarlo y sería evaluar el ARL tal y como se estableció en el ejercicio anterior, que el ARL sería 1 sobre 0.1586, que sería la probabilidad de detectar la señal de alarma. Entonces observen que bajo este criterio o bajo el criterio de Montgomery, el resultado es exactamente el mismo. Aquí viene una discusión que se tiene en control estadístico de calidad, que es en cuanto a que ustedes, que yo les había comentado, en el caso del ejercicio que acabamos de desarrollar, que nos dice que eh, ese corrimiento se detecta en una longitud de promedio de corrida de 6.30 y que si se tomara por horas, sería que en el periodo de la sexta hora uno detecta ese corrimiento. O sea, 6 horas después de haber cambiado el promedio, es que tú vas a detectar ese corrimiento. Obviamente es un tiempo sustancial para un ingeniero. Detectar un corrimiento después de 6 horas. O sea, hay 6 horas de producción que posee productos no conformes, ¿no? Entonces, algunos autores proponen evaluar una medida de desempeño. Esa medida de desempeño se llama los tiempos promedios hasta la señal de alarma. Esos tiempos promedios de la señal de alarma se denotan como con la sigla ATS. Y la que es
el criterio de tiempo. Hay otros autores que proponen utilizar algo que se llama número esperado de unidades individuales muestrales, su sigla es I. Y se toma es la muestra que se está utilizando por ARL, el ARL obtenido. Lo que habitualmente se utiliza es la ATS. Es más aplicado que el I. Entonces, miremos dentro del contexto del desarrollo del ejercicio anterior, cómo evaluar un ATS. Recuerdas que teníamos un tamaño de subgrupo de 4. El ARL obtenido es 6.30, lo acabamos de observar. Y vamos a asumir que el muestreo se realiza cada hora. Como yo les había dicho, si se utiliza cada hora, eso significa que cada 6.30, o sea, cada hora y media, cada 6 horas y media, para corrijo, cada 6 horas y media, si existe un corrimiento de una desviación, es que vas a detectar la señal de alarma. Entonces, ahí te da una idea de que tú puedes manejar, utilizando ATS, el intervalo de muestreo. Tú dices, si existe un corrimiento de una desviación, no voy a tomar cada hora, voy a tomar cada media hora. Entonces, si tomas cada media hora, en vez de tomar cada hora, y calcula el ATS, entonces sería 6.30, que es el ARL obtenido bajo las condiciones establecidas de tamaño de subgrupo, el valor de L, el corrimiento de una desviación. Pero aquí H ya no sería 1, sino 0.5, porque lo vas a tomar cada media hora. ¿Eso qué significa? Que la muestra la vas a detectar, o la señal de alarma, la vas a detectar 3.15. Y recuérdese que 3.15, y estamos tomando es cada media hora. Y la muestra 3.15. ¿Qué significa la muestra 3.15? Que en la primera hora y media puedes detectar la señal de alarma. Recuerda que cada media hora tomas una muestra. Y aquí me está diciendo la TS que en la muestra 3.15. Si ustedes utilizan el ATS, obviamente es un esquema o una formulación mejor que te permite detectar mucho más rápido el corrimiento que se realizó, porque tú estás disminuyendo el tiempo de muestreo. Estoy diciendo, dado una desviación estándar, al momento de que el ingeniero detecte que hay un corrimiento de una desviación estándar, que lo puede detectar, por ejemplo, observando el comportamiento de la carta de control en línea. Él puede decir, hombre, parece ser que hay un aumento de una desviación estándar del proceso, por lo tanto, tomen cada media hora la muestra para detener el proceso si existen señales de alarma. Entonces, aquí está explícito lo que significa jugar, en términos de ingeniería, jugar con el tiempo para detectar, obviamente, y tomar muestras que te permitan obtener o detectar señales de alarma. Entonces, aquí en este caso, repito, simplemente tendrías que esperar 1.5 horas o hora y media para detectar ese corrimiento de una desviación estándar. Preguntas, por favor, acerca de ARL, de la carta Kusun y las cartas Chugar en términos generales. Esto es lo que básicamente íbamos a desarrollar el día de hoy, que es ARL. ¿Alguna pregunta? Preguntas, por favor. ¿Quedó claro cómo realizarlo? Sí, señor. Bueno, entonces voy ahora a dejar este ejercicio. Ejercicio tipo evaluación.
No se asusten con el ejercicio. Yo les voy a guiar cómo hacerlo, ¿no? A guiarlo cómo hacerlo. Pero de todos modos lo vamos a desarrollar mañana. Simplemente a manera de que ustedes comprendan todo lo que hemos desarrollado, cómo podemos aprovecharlo. Bueno, este es un ejercicio. Hay dos piezas, miren la figura, son dos piezas, ¿no? Que se ensamblan. Entonces, como si fuese un tubo, aquí se ensambla. Este tubo tiene una medida Y, ustedes observan, y la pieza donde se ensambla el tubo tiene una medida X. ¿Listo? Ese es el contexto de la figura. Entonces dice, dos piezas se ensamblan como se ilustra en la figura. Suponer que la dimensión X y Y siguen una distribución normal con media mu sub X para X, obviamente, y mu sub Y para Y. Y las desviaciones sigma de X y sigma de Y respectivamente. Las piezas se fabrican en máquinas diferentes y su ensamblaje se hace aleatoriamente. Es clásico de un proceso productivo donde se hacen piezas y esas piezas se ensamblan. Se mantienen cartas de control de cada dimensión para el rango de cada muestra. Obviamente, ¿por qué el rango? Porque es una medida de variabilidad, ¿no? Recuerda que el rango es una medida de variabilidad. Lo que se necesita aquí es, obviamente, tomar ese estadístico, que es el rango, como fundamento dentro de lo que es el criterio del contexto que se tiene, ¿no? Porque se trata de hacer un ensamble y la variación es fundamental. Bueno, entonces, dado, dice, ambas cartas de rango están bajo control. Recuerden, fase 2, o sea que debe ser conocido los parámetros. Pero aquí no dan los parámetros. Sin embargo, nos presentan una información que te permiten hallar los parámetros. Dado que para 20 muestras de la carta de rango que controla X, o sea, en esta pieza, se toman 20 subgrupos. En la pieza X, en donde está la dimensión X. La pieza donde está la dimensión X se toman 20 subgrupos. Y en la pieza donde está la dimensión Y se toman 10 subgrupos. Y se dice que la suma de esos 20 subgrupos de la pieza donde está la dimensión X es 18.608 y donde está la pieza o la dimensión Y en la pieza se toman la suma de los rangos es 6.978. Esta información, este registro te permite hacer una estimación de sigma de X como sigma de Y. ¿Qué van a hacer? Como es claro que el tamaño del subgrupo es igual a 5 y se está utilizando la carta XR, se estima el valor de la desviación estándar basado en la fórmula R trazo sobre D2. Ya es claro cómo hallar la desviación de X y la desviación de Y. R trazo sobre D2. Obviamente, para hallar el retraso, yo debo tomar aquí el total y dividir entre 20, ¿no? Y para hallar este retraso, yo debo tomar este total, que es 6.978, y dividirlo entre 10. Entonces ya tengo el retraso de la característica y el retraso de la característica X. Ya teniendo el retraso, como les dije anteriormente, el sigma de X sería el retraso de Y sobre D2 y el sigma de Y sería el retraso de Y sobre D2, siendo D2 minúscula la constante que depende del tamaño de su grupo, que es 5. Ustedes van a la tabla de constante y buscan D2 minúscula. Y ya tienen la estimación de X y de Y, que es lo principal. Esto daría respuesta a la primera pregunta. Ahora, para la segunda, si se quiere que la probabilidad de un espacio libre X menos Y
X menos Y, recuerden, un espacio libre, menor a 0.09, sea 0.006, ¿qué distancia deberá especificarse entre las dimensiones promedio? ¿Qué distancia debe especificarse entre las dimensiones promedio? O sea, mu sub X menos mu sub Y. Entonces, ahí está la pregunta, ¿no? ¿Cómo estiman el valor de mu sub X menos mu sub Y? Entonces, para recordarle, ¿no? ¿Ustedes qué deben hacer? Y repito, eso lo vamos a desarrollar mañana. Pero para que vayan adelantando, deben evaluar la probabilidad de la diferencia, ¿no? Entre X menos Y. Y que esa diferencia sea menor de 0.09. Es decir, la probabilidad de X menos Y sea menor de 0.09. Y esa probabilidad ya la están dando. 0.006. O sea que ya tienen la medida de probabilidad. Si ustedes estandarizan, ¿cómo se estandariza? Si lo quieren ver más fácil, X menos Y le pueden llamar una variable, otra notación. Por ejemplo, que X menos Y sea Z. Entonces ustedes dicen, probabilidad de que Z, van a estandarizar, ¿no? Bueno, X menos Y, no vamos a llamarle Z para no confundirlo. X menos Y sea M. Entonces ustedes dicen, y desarrollan lo siguiente. La probabilidad de que Z estandarizado sea menor que 0.09, que es igual a 0.06, siendo Z, M, que sería la diferencia, menos esta diferencia, porque están estandarizando, ¿no? Siendo Z, ese 0.09, que ustedes ven aquí, este 0.09, es X menos Y, que es M, que acabo de decir que es M, menos mu sub X menos mu sub Y, sobre la desviación global, porque están haciendo una estandarización. Si alguien pregunta cuál es la desviación global, recuérdese que es la suma. Aquí no hay diferencia. Cuando uno evalúa variabilidades, la suma de las variabilidades de cada una de las características que se están evaluando. Entonces, recuérdense que el tamaño de la muestra es 5, ¿no? Sigma sobre raíz de n. Entonces, ¿qué se hace? Se hace la suma de las variabilidades para tener una variabilidad global. Y se hace la estandarización basado en eso. ¿Qué vas a tener como incógnita? Vas a tener como incógnita mu sub X menos mu sub Y. Esa es la incógnita. ¿Por qué? Porque es que tú ya tienes la diferencia entre X menos Y, que es 0.09. Que dice menor de 0.09. Esa diferencia de X menos Y es menor. Lo que no tienes es esto. Pero tienes una medida de probabilidad. Entonces, ¿qué van a hacer? Con esta medida de probabilidad, van a ir a Excel o van a ir a la distribución normal estándar y encuentran el valor de Z. El valor de Z que tenga esta medida de probabilidad. Y cuando encuentren el valor de Z, con esta medida de probabilidad, van a decir lo siguiente. X menos Y, que es 0.09, menos mi sub X menos mi sub Y, que es la incógnita, sobre la desviación global. Despejan y obtienen la diferencia, que es lo que se pretende. Entonces, ese es básicamente cómo se resuelve el ejercicio. Entonces, eso es para recordar todo lo concerniente a cartas de control, XR, y recordar también el criterio de evaluar medidas de probabilidad mediante la distribución normal. Y en este caso, evaluar medidas de probabilidad de diferencias de variables, que es para recordarles. Entonces, eso lo vamos a desarrollar el día de mañana. ¿Cómo? Pero, repito, les doy esas sugerencias, cosa de que mañana se tenga ya calculado o desarrollado el ejercicio con el propósito de ir poco a poco
repasando lo que se hizo en la parte inicial de este módulo. ¿Alguna pregunta, por favor? Esta presentación obviamente la subiré en las horas de la tarde ya, aproximadamente como a las 4 o 5 de la tarde. Obviamente con el propósito de que ustedes nuevamente repliquen y analicen lo que se desarrolló el día de hoy. ¿Preguntas, por favor? Ok, bueno, si no hay ninguna pregunta, chicos, entonces nos vemos el día de mañana con el propósito de desarrollar el ejercicio, y si tienen otros ejercicios, obviamente me lo comentan